rico limpio manantial, en el cual lavado fui. Buenos días, queridos hermanos, hermana presente, que el Señor nos siga sosteniendo, nos sigan ayudando y nos sigan animando a seguir firme nuestro caminar con el Señor. Y le invito a que puedan abrir su Biblia en el Evangelio del capítulo 15. Hoy vamos a estar empezando un nuevo capítulo del Evangelio, que es el capítulo 15. Y hoy vamos a estar compartiendo del versículo 1 hasta el 8. Y aquellos que puedan ponerse de pie, le invito a que puedan pararse, a reverencia a la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, el que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fin de la cita. Oremos. Eterno Señor y Padre nuestro, a ti te adoramos a esta hora de la mañana, como también te damos las gracias por tu palabra que hemos leído en este momento, Señor. Oh Padre, clamamos también que sea tú el que pueda sostener nuestra mente, nuestro corazón en ti, para que así, Señor, sea tú el que pueda guiarnos, sea tú el que nos pueda sostener, sea tú, Señor, el que nos puedan ayudar a que podamos permanecer en ti, a la vid verdadera, y que hoy entendamos y comprendamos como escogido y escogidas tuyo presente, la razón por la cual tú nos has traído a este redil, para que estemos firmes y permaneciendo siempre en ti y en tu palabra, Señor. Ayúdanos hoy a comprender y a entender nuestro rol como hijos e hijas tuyos, Señor. Por ello bendecimos tu nombre y te damos a ti las gracias por tu palabra. Y te oramos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden ocupar su asiento, mis queridos hermanos y hermanas. Como ya lo he dicho, hoy vamos a estar empezando un nuevo capítulo del Evangelio de Juan, donde el Señor sigue tratando con sus 11 discípulos presentes, preparándole a ellos también por lo que le estaba esperando. Jesús ya tenía pocas horas con sus discípulos. Y el último versículo que leímos del capítulo 14, habíamos visto donde Jesús le había dicho a sus propios discípulos: más para que el mundo conozca que yo amo al Padre y como el Padre me mandó,
así hago. ¿Y qué le dijo a ellos después? Levantaos y vamos de aquí. Esta enseñanza del capítulo 15, donde el Señor Jesús se pone como ejemplo de la vid verdadera, el Señor Jesús lo había enseñado seguramente a sus discípulos caminando. Ojo cueógico ahí, rumbo ya a Getsemaní, donde el Señor iba a pasar tiempo también con sus discípulos y orando. Entonces, yendo por el camino, el Señor no perdía ni un minuto, ni un segundo de prepararle a sus discípulos para que ellos puedan estar preparados para lo que se estaba aproximando. Como también los enseña a ellos que fuera de Él, ellos no pueden hacer nada. Jesús se presenta aquí como el verdadero o como la verdadera vid. ¿Y cómo enseñó a ellos? Cosas que ellos conocen. Los egipcios conocen, los israelitas conocen y los alrededores conocen cuando se les enseñaba de la vid, de la uva. Porque ellos de la uva producía directamente el vino. Y el vino era uno de los que consumían bastante también los israelitas. Así como habíamos visto también que Jesús lo había enseñado a ellos de las ovejas, cosa que ellos conocían. Y en esta vez se le dio a ellos una parábola en su propio lenguaje. Y esta parábola directamente los enseña a ellos que Él es el verdadero, que los apóstoles ya lo habían enseñado en aquel entonces, porque los profetas, como también, corrigiendo, los profetas representaban a Israel como una viña plantada. Israel era una viña plantada. Así siempre los profetas, como Isaías, como Jeremías, como Oseas, representaban a ellos para que ellos puedan ver que hay un Dios de lo cual ellos tienen que depender. Pero había una desobediencia siempre del pueblo mismo, del Señor, pueblo escogido por Dios, pueblo preparado por Dios, pueblo que el Señor lo rescató de la esclavitud y le dio a ellos heredad. Seguía rebelándose contra el mismo Dios. Y eso nos enseña también Isaías para después entrar a desarrollar lo que es ya el Evangelio de Juan capítulo 15. Isaías capítulo 5, del versículo 1 en adelante habla sobre la parábola de la viña, donde dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, lo había cercado y despedragado y plantado de vides escogida, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uva y dio uva silvestre. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uva, ha dado uva silvestre? Os mostraré. Pues ahora lo que haré yo a mi viña, lo quitaré su vallado y será consumido, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el carbo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Una forma de ver de cómo el Señor trataba con su propio pueblo y comparándole a ellos como
la viña, la plantación de uva. El Señor esperaba, dice, el Dios Todopoderoso esperaba que ellos diese buen fruto de uva, pero no daban ellos como debería hacerlos. Y el Señor mismo trató con su pueblo. El Señor mismo fue el que quitó la muralla de su pueblo para que los demás puedan venir contra su pueblo. Nada aconteció que el Señor no permitiera. Si su pueblo fuera llevado en Egipto, fue porque el Señor permitió. Si su pueblo fuera llevado justamente por Nabucodonosor, el Señor permitió. Nada fue hecho de lo que el Señor no permitió. Y aquí, esta parábola, Cristo se representa como el verdadero Israel. Yo soy el verdadero Israel. Y enseña que solo a través de la unión en Él, el pueblo pueda vivir y pueda llevar fruto, fruto agradable y fruto que permanezca. Y solamente Él pueda santificarnos a nosotros, su escogido, aquello de lo cual el Señor ha cambiado su corazón para que tú y yo podamos llevar buen fruto. Solo no podemos hacer. Y eso es también lo que nos enseña Filipenses 1:11. El libro de Filipenses, capítulo 1, el versículo 11, dice así: lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Tú y yo nunca podremos y nunca vamos a poder llevar ni un fruto fuera de Cristo Jesús. Por eso el capítulo 1 del capítulo 15, el versículo 1, nos habla de nuestro texto central. Dice, yo soy la vid verdadera. Y el tema de hoy es permaneciendo en la vid verdadera. Él dice aquí, yo soy. Una vez más, él hablando y también dando énfasis que Él es el gran yo soy. Es la séptima vez que ya estamos viendo en el Evangelio de Juan donde Él se representa como el gran yo soy. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Va el labrador, el que trabaja, el que corrige, el que siempre justamente está haciendo las obras. Por eso él mismo había dicho cuando se trataba de fe en Juan 6:29, y esta es la obra de Dios, que creáis en mí, aquel que Él ha enviado. El trabajo del Padre, el que tú y yo podamos permanecer en Él en fe. Y también nos había enseñado también él mismo en Juan 5:17, Juan 5 versículo 7, que el Padre seguía trabajando activamente a través de Cristo Jesús y entre su pueblo para hacer fructífero. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces había una unidad plena en el trabajo que ellos hacían por su pueblo, para que su pueblo viva en santidad, para que su pueblo viva dando fruto que pueda permanecer. Porque el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué clase de fruto estamos hablando aquí? El capítulo 14 también ya habíamos visto que Él es en realidad el único camino a llegar al Padre, como también nos había enseñado y nos había preparado el de cómo el Espíritu Santo iba a obrar en nuestra vida de la venida. Y tú y yo ya hemos tenido el Espíritu Santo del momento que el Señor ha obrado en nuestra vida. El Espíritu Santo está en nosotros y esta obra no es nuestra, es la obra de Cristo a través del Espíritu Santo, que Él tiene que producir en nuestra vida este fruto. ¿Y qué clase de fruto?
Ganar alma para Cristo, ese no es tu fruto. Vos no podés ganar, tu tarea es predicar, pero no es ganar, porque eso no nos pertenece a nosotros. Esto me hace recordar una persona que se me había acercado diciéndome, gané 40 almas para Cristo. Yo no sé realmente cómo él trabaja o con quién trabaja, siendo que nosotros no podemos ganarle a nadie. Yo no le puedo convencerle a nadie. Si el Señor no le convence, yo no le puedo convencer. Esa alma que fue ganado a través del Evangelio. Y yo soy simplemente un instrumento nada más para que Dios pueda obrar a través de mí. ¿Y qué fruto estamos hablando? Un fruto de testimonio que pueda permanecer siempre. Porque este capítulo vamos a estar teniendo muchas enseñanzas que nos va a ir instruyendo de cómo nosotros tenemos que amarnos mutuamente. Cómo nosotros debemos relacionarnos entre creyentes mutuamente y cuál debe ser nuestra permanencia en Cristo conforme a su palabra. Este capítulo donde el Señor va a tratar con nosotros también, así como trató con sus discípulos, el de cómo de nosotros, los hijos e hijas de Dios, debemos caminar. Y cuáles son los frutos que se tiene que ver en nuestra vida si realmente permanecemos en Él. Una permanencia plena. Y esta permanencia se tiene que evidenciar en nuestra vida. Y no es que también los frutos que nosotros llevamos nunca va a ser iguales todo, sino siempre habrá uno que va a tener mucho más conocimiento, otro que va a tener más obra, otro que va a tener justamente también en la enseñanza va a poder tener más sabiduría, pero nunca vamos a tener todos iguales, como también los dones y talentos. Eso es lo que nos enseña también Marcos capítulo 4, cuando habla de la parábola del sembrador, que uno ha caído justamente en los pedradas, otro en los espinos, otro en el camino, pero los que han caído en buenas tierras. Esto habla de Marcos capítulo 4, el versículo 8. Los que han caído en buenas tierras. ¿Y cuáles son los que realmente aquí estamos hablando? De un corazón transformado, de un corazón que Dios ha obrado, un corazón que Dios mismo ha cambiado. ¿Cómo tiene que ser? 4:8 del Evangelio de Marcos dice así: pero otra parte cayó en la buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100%. No iguales. Algunos oberecobeta, otros saideta, pero esto no significa que yo no estoy en Cristo, sino el Señor mismo el que obra, el que nos permite. Como también, si uno quiere sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedir. ¿Pero cómo? La palabra dice que tenemos que buscar como plata y oro. ¿Y cómo buscamos la plata? Y aquellos muchas veces que cavan buscan el oro escondido, plata y wigui, mueren ahí, buscando justamente, queriendo justamente sacar de ahí donde está. Y muchas veces nosotros somos tan perezosos de escudriñar la palabra del Señor, de estudiar la palabra del Señor, de capacitarnos cada día también para que tengamos conocimiento, a través del conocimiento, más buen fruto también podamos llevar en la obra del Señor, lo cual Él nos ha escogido. El crecimiento y la madurez espiritual viene a través de la obra del Espíritu Santo. Y aquí habla del versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, habla justamente que Él quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
habla de quitar. Aquello que no da fruto, habla de quitar. Aquí no estamos hablando de la pérdida de salvación. Uno dice, entonces la salvación se pierde. Ahora en Manantial de Vida ya se está predicando que la salvación se pierde. La salvación no se pierde. Siendo que el Señor mismo dice, nadie os arrebatará de mi mano. Si uno está permaneciendo en Él, si uno permanece verdaderamente a la vid verdadera, no puede ser quitado si el Señor sea el que nos permita que eso acontezca. Pero de su mano nadie nos quita. Estamos seguros en Él. Pero sí que Él habla de que Él es el que va a quitar aquello que no da fruto. ¿Por qué? ¿Por qué uno no lleva fruto? Porque no está justamente del tallo de la vid. Por eso no lleva fruto. No puede ser que una parralera, una vid, donde está justamente la raíz de toda la vid, el parral, que una rama nomás que no lleva fruto. Siendo que por naturalidad tiene que llevar todo, tiene que llevar fruto. Eso es lo bueno que vemos en la uva. Buen tiempo de invierno, vas a ver que la uva parece que todito están seco. Y después empieza a brotar de a poco, ya otra vez. Y apenas una ramita que sale, ya florece. Rápido ya florece y rápido ya se empieza a ver su fruto. No es que tiene que esperar un mes, 2 meses para que después como la sandía y compañía. Sino rápido da fruto. Por eso el Señor mismo nos da un ejemplo claro de la vid, del parral, de la uva. Acá justamente tenemos el fruto de las uvas. Y Él mismo dice que Él va a quitar aquel que no permanece en Él. ¿Y cómo uno permanece en Él? Hemos aprendido también ya el capítulo 14, el versículo 23, donde habla, Él mismo también dice, Jesús respondió y dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que me ama mi palabra guardará. El que guarda su palabra es porque está en Él. Y si está en Él, porque el Padre y el Hijo están viviendo en su vida. No es poca cosa, sino que Él mismo está obrando en nuestra vida para que tú y yo podamos llevar fruto que permanezca. Pero si no hay eso, estamos hablando de que Él va a quitar. Estamos hablando del juicio del día final, donde vamos a estar desarrollando el versículo 6 dentro de un rato. Y Él habla de limpiar a los que son suyos. Me hace recordar en mi papá. Siempre él tiene 1 o 2 parraleras, siempre mantiene. Y un poco antes de que empiezan a brotar nuevamente, él empieza a buscar las ramas secas. Y quita todito las ramas secas para que no le perjudique cuando va a empezar ya a brotar. Quita todas las ramas secas y ¿qué hace? Eso no sirve para nada. No te va a servir para tu pared o para cualquier otra cosa, sino para el fuego. No hay otras cosas de lo cual poder hacer con esta rama. Y el Señor habla a los que son suyos, los creyentes, que Él mismo podará, refiriéndose a doloroso proceso de la disciplina del Señor para que su Hijo puedan crecer en santidad. Y este proceso es doloroso. Eso es lo que nos enseña también cuando a Jeremías el Señor lo había llevado a donde está la casa del alfarero, donde los enseñó a él cómo el Señor obra y los enseña que Él es el que moldea y hace como Él quiere, no como
nosotros queremos. El Señor es el alfarero y nosotros estamos en su mano y Él es el que nos tiene que moldear. Y si no le gusta, a empezar de nuevo. Y el Señor habla de lo que son suyos, Él poda, Él obra, Él trabaja por los suyos. ¿Para qué? Para que puedan cada día ir creciendo para buena obra y que pueda llevar buen fruto. Por eso el tema es permaneciendo en la vid verdadera. Uno debe permanecer y cuando uno recibe corrección y disciplina de parte del Señor, es porque el Señor está tratando contigo. El Señor quiere algo mejor para ti. El Señor te está preparando para algo mucho más mejor para que pueda tener una vida fructífera y una vida de santidad. Hebreos capítulo 12 nos enseña esto. Del versículo 5 en adelante, el Señor dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel que quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todo ha sido participante, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestro Padre terrenal que nos disciplinaba y los venerábamos. ¿Por qué nos obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad la mano caída y la rodilla paralizada y haced senda derecha para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Hasta ahí. Vemos cómo el Señor obra, cómo el Señor nos disciplina, cómo el Señor nos purifica, cómo el Señor nos encamina por un camino angosto. Pero si estamos caminando mal y si no estamos recibiendo disciplina, entonces no somos hijos, somos bastardos, dice la palabra del Señor. No somos hijos legítimos. Y en la salvación no se entra por la ventana, sino que el Señor es el que nos trae, el Señor es el que nos santifica y el Señor es el que obra en nosotros para que tú y yo podamos tener en Él este fruto que Él quiere que llevemos. Por eso Él habla, dice que Él es el que quita para que pueda ir llevando más fruto. Él es el que poda, Él es el que corrige para que nosotros podamos ir llevando más fruto. Y el versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. ¿Por qué nosotros estamos limpios? Porque su palabra ha obrado en nuestras vidas. ¿Por qué nosotros estamos donde estamos? Porque su palabra ha obrado en nuestras vidas. ¿Por qué estamos permaneciendo en la vid verdadera en Cristo Jesús? Porque su palabra ha obrado en nuestra vida. No por nuestra fuerza, no porque yo estoy orando demasiado y por eso nomás. No porque yo tengo esto o aquello por eso nomás, sino que su palabra ha obrado en nuestra vida. Su palabra es que nos limpia. El Evangelio ha obrado en nuestra vida.
Porque solamente a través del Evangelio tú y yo hemos sido salvados. Eso también es lo que nos enseña que el de cómo uno llega a obtener salvación, Juan capítulo 3, el versículo 15 y 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando justamente de una entrega total, de creer a este Hijo de Dios, a Cristo Jesús, como el único camino, como el único Hijo de Dios. No hay otro Jesús en la tierra, hay un solo. Él mismo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nosotros fuera de Cristo no podemos obtener esta fe verdadera. Él es el que obró en nosotros también para que nosotros tengamos esta fe. Él es el que nos limpia. Y solamente a través del Evangelio podamos tener esta fe. Este también nos enseña Romanos 10:17, como dice, así que por la fe es por el oír. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La salvación se obtiene a través del Evangelio, no a través de los himnos, no a través de los testimonios, no a través de los buenos frutos, sino a través del Evangelio. Como también habíamos visto cómo el Señor lo había confrontado a Pedro también cuando el Señor lo había lavado a ellos los pies. Él quería el último que el Señor, si es posible, le bañara. Pero él le dijo, Pedro, ya no es necesario. Ustedes ya están limpios. Solamente les falta estos, que ustedes se humillen. A ustedes les falta humildad, Pedro. Y ustedes teniendo humildad ya pueden caminar libremente porque ustedes ya fueron limpiados por la palabra que yo lo he enseñado. Por eso que el Señor es el que nos purifica, el Señor es el que nos santifica, el Señor es el que nos limpia todo nuestro pecado. ¿Para qué? Para que permanezcamos en Él. Y siempre en Él. No es este día, realmente yo voy a vivir a mi manera, pasado mañana a mi manera, y los domingos yo soy santito. No se trata de eso, se trata de permanecer. Por eso el Señor lo enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros que Él es la vid verdadera, nosotros somos el pámpano. Yandé la jacá, yandé la, ya supe, la raíz que sale justamente de Él. Y habla de permanecer en Él. Y esta es la razón que nosotros podamos permanecer en Él. ¿Y qué es la razón? ¿Y cuáles son las razones? Efesios 5:26. El libro de Efesios capítulo 5, el versículo 26, dice así la palabra del Señor. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué nos purificó realmente Él? Para que seamos santos, para santificarnos. Porque Él nos lavó a través del Evangelio, a través de su palabra. Por eso le dijo a ellos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado. Y el versículo 4 de nuestro texto central del Evangelio de Juan capítulo 15 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mis queridos hermanos, hermana presente, amigo presente, aquí estamos hablando de estar siempre aferrado continuamente en Él
para que podamos tener vida. Una rama quitando de la raíz no puede tener vida. No puede obtener vida. Esta es una ilustración de fe verdadera y perseverante que nosotros debemos tener en Cristo Jesús para que podamos tener una vida de santidad, una vida temerosa de Él. Porque si no permanecemos en Él, estamos completamente para ser echados en el fuego. Una raíz seca sirve para que sean echados en el fuego. Una raíz seca ya no sirve para que pueda dar fruto. Una raíz seca ya está muerto. Por eso una vida tiene que ser siempre plenamente unida a Él para que puedas llevar fruto. Permaneced en mí, dice el Lord, porque separado de mí nada, separado de Cristo nada se puede hacer. Sin Cristo nada se puede hacer. Todo en Cristo, todo en Él. Cristo es la vid verdadera y nosotros los escogidos somos el pámpano, somos la raíz que permanecemos y tenemos que permanecer siempre y siempre en Él, porque el 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Esta es una ilustración íntima, una ilustración de unidad total, una ilustración que nos permite ver que Él es la fuente de agua, de vida que nosotros necesitamos siempre. Y siempre vamos a necesitar, porque nosotros separados de Él ya estamos completamente para ser holladas. Por eso un verdadero cristiano no puede estar separado de Cristo. Un verdadero escogido de Dios no puede estar diciendo que un día yo ya levanté mi mano, le recibí a Cristo, ya tengo salvación y ahora ya puedo andar como a mí me pegan las ganas. Esta persona nunca ha obtenido salvación. Esta persona nunca ha obtenido un cambio de corazón. Porque el cambio de corazón justamente que el Señor habla en el libro de Ezequiel, que para que pueda llevar fruto del Espíritu Santo. Y este fruto se tiene que ver, porque acá habla de que tiene que llevar mucho fruto. Aquel que permanece en Él. No hay ninguna vida santa, no hay ninguna vida fructífera sin Cristo Jesús si no vivimos en Él. Si estás viviendo una vida desordenada y te crees que eres hijo e hija de Dios, nunca vas a tener una vida santa, una vida justamente plena en Él. Porque Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer conforme a su propósito y su voluntad. Si estamos en Él, tenemos todo. Si estamos en Él, estamos seguros. Si estamos en Él, tenemos vida. Y si estamos en Él, estamos ya para la vida eterna. Eso es lo que Él nos enseña a través de su palabra. Toda bondad espiritual nuestra, los hombres como las mujeres, viene a través de Cristo Jesús, Él intercediendo por nosotros. Toda buena obra que nosotros llevamos hoy es a través de Cristo Jesús, que Él nos permite que llevemos también eso. Si yo hoy estoy sacando una galleta para dar a los que necesitan, ese Dios está produciendo en mí para que yo pueda hacer esta buena obra. La obra nos salva. Muchas veces vemos que
muchos creen que a través de la obra puedo obtener salvación, pero la obra no salva. Es un momento dado, también al culminar vamos a estar viendo. Y aquí viene también el capítulo 15, el versículo 6, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. El símbolo del castigo eterno, el que no permanece en él. No hay cristiano desviado. No hay cristiano que, como muchas veces nosotros llamamos como hijo pródigo. No existe en la Biblia. El hijo pródigo somos nosotros, que el Señor nos ha traído justamente. Estábamos en el mundo vagando y el Señor de ahí nos rescató porque éramos su hijo. Y el Señor nos trajo. Nosotros somos el hijo pródigo. Pero lo que hemos entendido y lo que hemos comprendido, la Sagrada Escritura, el Evangelio, ya no podemos volver a practicar. Por eso nos aclara muy bien Santiago 4:4. El que uno quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el enemigo va a ser echado en el lago de fuego, donde va a ser el crujir, el llanto y el crujir de su diente. Y aquel que no está llevando fruto, tiene que justamente por esta razón pensar, y su obra no es buena en la actualidad, tiene que arrepentirse de su pecado, venir a Cristo y alejarse de esa vida de práctica pecaminosa. Porque el versículo 6 dice que serán echados fuera en el fuego. Y esto ya nos había hablado también Juan el Bautista en el Mateo capítulo 3, donde habla que la hacha ya está puesta. Y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquello que no está dando buen fruto será cortado y echado en el fuego. Porque el Señor dice, el que permanece en él debe y tiene que llevar buen fruto. Como también Mateo 7:19 hablan y dice así: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vuelve a repetir: todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y nuevamente vuelve a repetir en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, el versículo 42. Y lo echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de diente. Y en el versículo del mismo capítulo, el 50, y lo echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Para quiénes son estos? Para aquellos que no están dando buen fruto. La Biblia nos confronta, la Biblia nos habla, nos prepara, como también nos purifica para que podamos llevar buen fruto. Y si no llevamos buen fruto es porque no estamos en Él. Y si no estamos en Él, estamos sin Él. Pero si la palabra nos quebranta, debemos venir a Él. Porque nadie viene a Él por sí solo, si el Padre no lo envía. En Mateo 18 también nos habla bien claro, del versículo 8 en adelante, dice: por tanto, si tu mano a tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos, dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti.
mejor te es entrar en un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mis queridos hermanos, cada uno nos conocemos. Yo me conozco, yo sé mi estilo de vida, yo sé cómo estoy viviendo. Y si mi vida está siendo de tropiezo, la manera de vivir que estoy viviendo es de tropiezo, debo alejarlo de esa vida. Tengo que cortar áreas que no está siendo de santidad y de beneficio para dar buen fruto. Tengo que cortarlos. Y estos son los procesos que el Señor hace en nuestra vida para que tengamos una comunión plena y una unidad plena para que podamos llevar buen fruto. Los cristianos sin fruto no son para nada cristianos. Es una forma de decir. Los cristianos sin fruto no son para nada cristianos. Porque el cristiano verdadero tiene que llevar fruto. Mateo 7:21 dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente aquello que permanece en Él, que está haciendo su voluntad, son aquellos que entrará en el cielo. No todo lo que me dice Señor, Señor, nada más ya va a entrar en el reino del cielo, dice. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor nos sigue exhortando para que permanezcamos plenamente en Él, si somos de Él. Santiago capítulo 2, el versículo 14, dice así la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? El 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Como ya lo he dicho, mi querido hermano y hermano, es por naturalidad el que uno que tiene fe en Cristo, que vive en Cristo, tiene que llevar buenas obras. Estos son los frutos que el Señor permite que en nuestra vida se pueda ver y se pueda evidenciar a través de buen fruto, haciendo buenas obras. Y nuestro texto central nuevamente, el capítulo 7, del versículo 7 del capítulo 15, dice así: si permanecéis en mí, en mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Querido hermano, aquí hay una promesa del Señor para aquellos que permanecen en Él. Si mi palabra permanece en vosotros, si usted permanece en mí, pidan todo lo que quieran y serán hechas. Dice la palabra del Señor. Y eso es lo que ya hemos visto también en el capítulo 14, el versículo 13, donde dice: y todo lo que pidiere en mi Padre, al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Y aquí vuelve a repetir justamente para nosotros, para aquellos que permanecen en Él. ¿Y por qué dice Él que Él nos dará? Porque nosotros que estamos en Él no vamos a pedir nada fuera de su voluntad y fuera de lo que está escrito en la palabra del Señor. Moisés lo reclamaba al Señor de lo que estaba escrito en su palabra. David, cuando oraba, le reclamaba lo que Él lo había dicho a él a través del Antiguo Testamento. Entonces nosotros cuando oramos, cuando pedimos la cosa, vamos a pedir que Dios cumpla su voluntad conforme a su palabra. No a nuestro capricho, sino conforme a la palabra del Señor. Esa es la manera que el Señor obra para que nosotros tengamos en Él siempre esa unidad plena.
Vivir en fe en Cristo quiere decir también vivir conforme a la verdad. Y conforme a la verdad es vivir conforme a lo que Él obra, permanecer en su palabra. Eso también nos enseña Juan capítulo 8. Él mismo también nos había enseñado ya cuando habíamos desarrollado este capítulo, y hoy volvemos nuevamente a conectar a partir del versículo 31 del Evangelio de Juan capítulo 8, donde él dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿A qué debería permanecer? En la palabra. En la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tiene que aceptar? La palabra así como está. Así como mencioné el sábado, de no defender teología humana, teología trueca, teología que como a mí me parece o a mí me ha enseñado, sino permanecer conforme a la palabra escrita, la palabra, la Santa Biblia, así como es. Es permanecer en la verdad y permanecer en la palabra del Señor. Y si es así, vamos a pedir todo lo que queremos, dice, y Él va a respondernos. ¿Y por qué va a respondernos? Porque Él mismo fue el que nos escogió para que nosotros podamos obedecer su palabra. ¿Y dónde dice ese? Nuestro texto también, en el versículo 16 del capítulo 15, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Él nos escogió en Él para que nosotros podamos tener esa plena comunión a través de Cristo Jesús en el Padre. Y si estamos en plena comunión con el Padre, vamos a tener una vida plena de santidad, de temor siempre del Señor, no de la humanidad, no lo que va a decir mi vecino, no lo que va a decir hermana Julana ni hermano Julano, sino lo que el Señor pueda decir en mí y de mí. De eso es lo que nosotros debemos tener temor, y que ese fruto se vea en nuestra vida, de lo que son reveladas a través de la palabra del Señor. El Señor contesta nuestra oración, sí contesta, conforme a lo que nosotros le pedimos, conforme a su palabra. Ese también Juan mismo nos enseña en su epístola, en 1 Juan capítulo 5, el versículo 14. Así dice la palabra del Señor. Y esta es la fianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo es nuestra oración cuando nos acercamos a Cristo? Estamos pidiendo conforme a su voluntad, permaneciéndonos en su palabra, para que Él pueda oírnos, para que Él pueda cada día santificarnos, para que Él cada día nos pueda sostener, para que podamos ir llevando fruto, y fruto verdadero, fruto que pueda estar siempre permaneciendo. No un fruto que hoy está ahí y después ya se cae, sino fruto que permanezca. De eso está hablando la palabra del Señor, de permanecer en Él. Y el versículo 8, nuestro texto central, dice: en esto es glorificado mi Padre, el que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo va a ser glorificado el Padre? A través que nosotros llevemos buen fruto en Cristo Jesús, y así mostrar y demostrar que somos verdaderamente hijo e hija de Dios, que está caminando y perseverando aquí en la tierra conforme a lo que la palabra nos ha dicho. Y con esto quiero culminar con ustedes en 1 Juan capítulo 1,
para que veamos cómo el Señor debe obrar en nuestra vida. Cómo nosotros, 1 Pedro capítulo 1, cómo nosotros podemos vivir, caminar. No es que yo ya hoy tengo salvación y debo permanecer ahí, sino que se tiene que evidenciar en mi vida esta vida de santidad. 1 Pedro capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparado para ser manifestada en el tiempo postrero, el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversa prueba, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de las gracias destinadas a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de estos, escudriñando que persona y que teniendo indicado el Espíritu de Cristo que estaba ahí en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras él. El Señor, el que va a seguir permitiendo que tú y yo podamos estar caminando y ser sostenidos por Él, para que así cada día podamos caminar en este caminar. Sea Él glorificado en nuestra vida, en los buenos frutos que podamos llevar de hoy en más, y lo que estamos trayendo sea para la gloria de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, amigas presentes, ¿está permaneciendo en la verdad? ¿Está caminando conforme a la verdad? ¿Está viviendo conforme a la verdad, que es a través de la palabra del Señor? Porque usted no podrá permanecer si no es a través de la verdad, a través de Cristo Jesús. Uno puede ir mudando de iglesia a iglesia, buscando la verdad, pero la verdad es Cristo Jesús. Solamente su palabra. Y si su palabra permanece en nuestra vida, debemos y tenemos que andar llevando buen fruto. Y si no estamos llevando buen fruto, arrepintámonos. Arrepintámonos para que Él pueda limpiarnos de toda maldad, como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, para que podamos llevar buen fruto después, conforme a lo que Él pueda darnos a través de su palabra. Que el Señor siga transformando nuestra vida, que siga obrando nuestra vida, que siga sosteniéndonos, para que verdaderamente tú y yo podamos permanecer a la vid verdadera. ¿Estamos en la vid verdadera actualmente? ¿Qué fruto se puede evidenciar en tu vida en la actualidad? Porque el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre. ¿Se puede ver este fruto también del Espíritu en tu vida? Y si no está viendo esto en tu vida y se está viendo el fruto de la carne, arrepiéntate. Arrepiéntate. Porque solamente el Señor puede permitir que usted hoy te arrepienta de tu pecado. Porque Él es el que produce en nosotros justamente el arrepentimiento a través del Evangelio, a través de su palabra. Y si hoy te sienta o te siente
quebrantado y te ves alejado de la vid, el Señor hoy quiere que sea parte de esta vid y que de hoy en más pueda llevar buen fruto. Oremos. Oh Señor nuestro y Padre eterno, tú que eres el que da, tú que eres el que quita, tú eres el que sostiene, tú eres el que planta, tú eres el que permite que haya crecimiento y que haya fruto. Hoy, Padre, te damos a ti las gracias primeramente por tu palabra. Te damos a ti las gracias porque tú eres el verdadero vid. Tú eres el verdadero Señor Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres, Señor, el camino. Tú eres la verdad. Tú eres la vida. Tú eres nuestro todo, Señor. Y hoy, Padre, nos acercamos ante ti, Señor, con un corazón humillado a través de Cristo Jesús, pidiendo perdón, Señor, por nuestra falta, por nuestros pecados, por nuestra deshonra ante ti, Señor, por no haber llevado buen fruto, Señor. Hemos sido tercos, Señor. Hemos sido rebeldes a tu palabra. Hemos sido, Señor, ignorantes. Y hemos sido hipócritas, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos y permítanos, Señor, que cada día de hoy en más permanezcamos en ti, en tu palabra, y que eso se pueda evidenciar en nuestra vida, Señor, a nuestro vivir diario, Señor. Quita, Señor, toda hipocresía en medio de esta congregación, Señor. Quita toda envidia, quita todo, Señor, orgullo, quita todo, Señor, lo que impida para que vivamos en unidad plena, Señor, temerosa de ti, y que seamos verdaderas iglesias, manantial de vida, Señor, aquí en medio de este pueblo, Señor, y en medio de este barrio, Señor, que seamos luminares en medio de esta oscuridad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que permanezcamos siempre en ti y que el fruto que podamos llevar de hoy en adelante sea, Señor, permanente, Señor, y que nunca más nos apartemos de tu palabra, de ti, sino que permanezcamos siempre para que tú obres en nuestra vida y a través de tu palabra sigamos también nosotros creciendo en conocimiento y en número como iglesia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida y gracias por lo que tú seguirás haciendo, Señor, transformando mentes y corazones y trayéndonos a aquellos a ti para que puedan, Señor, también venir a escuchar y también a someterte a tu palabra, Señor. A ti la gloria, a ti la alabanza y a ti nuestra alabanza esta mañana. Y te oramos en el nombre